Hola, acá estoy de nuevo con otro video para seguir hablándoles de política, específicamente de política venezolana. A mí me interesa hablar de muchos otros temas, pero hoy toca seguir hablando de política venezolana porque en el video anterior yo discutí la estrategia del chavismo para este año que acaba de comenzar y hoy corresponde hacer lo mismo con la oposición, es decir, discutir qué cabe esperar de la dirigencia opositora en 2020. Por lo menos si esa dirigencia espera que su estrategia para lograr el cambio político sea exitosa. Y me refiero de antemano que me refiero a la oposición que encabezan Juan Guaidó y su entorno. Esta estrategia consiste fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, la presión internacional y por el otro, la presión interna. En ambos aspectos ha habido factores que han entorpecido considerablemente su desempeño, lo cual explica básicamente por qué el régimen sigue donde está y no ha comenzado una transición democrática aún. Vamos a comenzar con la presión internacional. Esa presión consiste básicamente en sanciones que las democracias aliadas de la oposición venezolana han impuesto sobre el régimen y sus cabecillas con el propósito de restringir los negocios de la élite gobernante y, por qué no decirlo, el estilo de vida que los integrantes de esa élite han conseguido gracias a dichos negocios. La mayoría de las sanciones las ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, que es el que tiene la mayor capacidad para presionar por ese lado, porque sus sanciones no solamente pesan sobre el régimen propiamente dicho, sino que además alcanzan a toda persona o entidad que mantenga trato con el régimen, venezolana o no. Lo que significa que esas entidades se ven obligadas a escoger entre sus negocios con el régimen venezolano o el acceso al gigantesco sistema financiero estadounidense y a los mercados norteamericanos. No obstante, Estados Unidos no es omnipotente y esas sanciones no tienen la efectividad que pudieran tener si fueran multilaterales. Es decir, si a ti te prohíben hacer negocios en Nueva York o ir a pasear a Lincoln Road en Miami Beach, pero tú puedes seguir haciendo negocios en Buenos Aires o ir a pasear a la Rambla en Barcelona, pues tú no te vas a sentir tan presionado. Y en tal sentido, las demás democracias aliadas de la oposición, las europeas, las latinoamericanas, han estado rezagadas y no han ido tan lejos como Estados Unidos en su presión sobre el régimen. Naturalmente, es a la oposición, a través de sus representantes en esos países, a la que le interesa que esos países, por así decirlo, se pongan las pilas y aumenten la presión. También hay que decir que Rusia, el principal aliado del régimen allende nuestras fronteras, ha estado mucho más dispuesto a echarle una mano al chavismo, eludiendo las sanciones norteamericanas de lo que se esperaba. Hasta Elliot Abrams, el enviado especial del Departamento de Estado norteamericano para Venezuela, lo reconoció en una rueda de prensa reciente. Steven Levitsky y Lucan Way, dos politólogos, en un maravilloso ensayo del año 2006, argumentaron que la capacidad de una gran potencia para presionar a un país más débil en dirección democrática se ve mermada o hasta anulada si otra potencia intercede a favor del gobierno presionado para contrarrestar la presión. Y eso es exactamente lo que Rusia ha estado haciendo. Por supuesto, solo Estados Unidos tiene suficiente poder e influencia para convencer a Rusia de que deje de interceder a favor del chavismo. Pero de nuevo, esa es la oposición, mediante sus representantes en Washington, a la que le interesa que esto se mantenga en el tapete y que las autoridades norteamericanas no se olviden de eso. Bueno, hasta aquí con la presión internacional, ahora toca hablar de la presión interna. La presión interna es básicamente movilización ciudadana. Esa movilización durante 2019 fue, en el mejor de los casos, esporádica, no fue constante. La dirigencia no consiguió una forma de
mantener a la población perpetuamente movilizada. Y yo entiendo que esto es bastante difícil, porque hay varios factores que desmotivan la movilización. Hay miedo a la represión, lo cual es perfectamente comprensible. El ciudadano está agotado, nada más tratando de sobrevivir en medio de una crisis humanitaria. Y además hay frustración por el hecho de que las experiencias anteriores no se tradujeron en los resultados esperados. También yo entiendo que es difícil conseguir, es difícil pensar en acciones específicas de movilización, porque prácticamente cualquier acción que uno pueda pensar ya se ha intentado. Paros, marchas, de todo. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que sin presión interna que complemente la presión internacional, un cambio político es menos probable. Lo que significa que a la dirigencia opositora le interesa conseguir una forma de reactivar la movilización interna, de que esa movilización sea algo como lo que se vio a principios del año pasado, y no lo que se vio a partir de la mitad de año, con movilizaciones muy esporádicas y con asistencia bastante magra. La motivación en este sentido es clave. Cualquier plan de movilización interna que la dirigencia conciba va a ser arar en el mar, mientras la población no se sienta motivada para movilizarse. Y para eso es muy importante la confianza. La confianza de la dirigencia ha bajado considerablemente, y es importante para la dirigencia recuperarla. Para eso tiene que mejorar considerablemente su comunicación con las masas, un aspecto que siempre se le ha criticado a la dirigencia. Esa comunicación ha sido bastante pobre, hay que decirlo. Para empezar, tienen que dejar de inflar las expectativas. A principios del año pasado se le dio a entender a la población que había un plan para lograr el cambio político en el corto plazo. No fue así, y por lo tanto la confianza mermó. Así que es muy importante manejar las expectativas de forma correcta, dar a entender a la población que no hay soluciones mágicas, y que el esfuerzo pudiera ser para el largo plazo, guste o no. También es importante que haya más transparencia, que no se le oculten a la ciudadanía procesos importantes. Por ejemplo, el intento de negociaciones del año pasado. Al haber ocultado eso, y luego por haber trascendido en la prensa, pues naturalmente hubo una reacción adversa en la base opositora. Así que bueno, en conclusión, es la dirigencia, si quiere que su estrategia sea si quiere que su estrategia sea exitosa, debe enfocarse en cubrir estas fallas, tanto en los aspectos internacionales como en los aspectos internos de la estrategia. Bien, eso es suficiente por hoy. Gracias de nuevo por ver el video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.